bueno, es una presentación que tiene que ver sobre todo con el título del libro de Testimonios sobre la Revolución Mexicana. Y el interés del Centro de Estudios por este tema pues se desprende de los archivos que tenemos aquí relacionados con el zapatismo y con el general Emiliano Zapata, como por ejemplo el archivo Genaro Amezcua o el archivo de Antonio Díaz Soto y Gama, que fue el que entró recientemente, ¿no? Y bueno, yo me podría extender mucho, pero como son varios los presentadores, prefiero darles la palabra y vamos a empezar con el doctor Alejandro Rodríguez Mayoral, ¿verdad? El doctor es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Historia por la Universidad de Colima. Obtuvo el grado de doctor en Historia por la Universidad de Texas, en El Paso. Es profesor investigador en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y coordinador de Cultura y Educación de la Fundación Zapata, miembro de la Cátedra Zapata y autor del libro La vida cotidiana entre los zapatistas 1910-1920. Pues bienvenido antes que nada y tiene la palabra el doctor Rodríguez Mayoral. Adelante. Antes de eso, a ver si presentas tu libro que nos interesaría mucho, que tiene que ver con la vida cotidiana entre los zapatistas. Sería muy interesante para más adelante, ¿no? De acuerdo, pues adelante, tienes la palabra. Sí, claro que sí. Bueno, me siento muy emocionado, muy contento. Ayer todavía me costaba ir y conciliar el sueño pensando en que hoy íbamos a presentar este libro. En particular, este libro es muy especial. Estamos presentando una historia o un primer libro, una primer publicación de Edgar Castro Zapata. Sí ha sido autor, más que nada coautor de algunas contribuciones, artículos o en libros, pero en esta ocasión tenemos ya a Edgar Castro Zapata, el historiador, que nos cuenta de una manera muy interesante, a partir de testimonios, esos pasajes de la revolución, de los zapatistas, de la vida del general desde la infancia, juventud, toda la familia que estuvo inmersa durante la revolución y en la posrevolución. Es complicado realmente poder desarrollar de una manera temática todas las fortalezas que tiene este libro, porque realmente son muy numerosas. Y más que contar estas líneas que el texto menciona, me gustaría comentar, leer algunos pasajes que me llaman mucho la atención. Es un libro que está compuesto de 10 testimonios, de un prólogo, de una introducción, una presentación que hace el historiador John Womack, el gran árbol del zapatismo, la misma presentación que hace Edgar al libro y de riqueza infinita un sinnúmero de fotografías, muchas de ellas que yo no conocía y que incluso me hubiera gustado al menos haber extraído una de ellas para mi libro, porque las imágenes hablan por sí mismas. Ahí te encuentras casi al inicio del libro, en cuanto lo tengan en su mano, porque estoy seguro que lo van a tener y lo tendrían que tener para que sepan lo que les estoy diciendo. Aparece un Emiliano Zapata de traje. Entonces, cuando lo ve uno, dices, bueno, pues sí, pero no es el Zapata, el general Emiliano Zapata que uno conoce
que nos han presentado en los libros de texto con traje de charro, con sombrero o a caballo. Entonces, es como una disociación con la historia que tiene uno presente. El mensaje es claro: presentar a Zapata de una manera íntima, de poder comprender precisamente todas esas interpretaciones y sentidos a partir de alguien que lleva también la sangre del general Zapata. Hay muy pocas personas, o mejor dicho, sí existen, pero son contadas las personas que se interesan por la historia de la familia, de una persona tan conocida, famosa. Yo estuve en Cuautla hace unos días en un coloquio y yo mencionaba que al general Zapata se le quiere, se le aprecia hasta nuestros días porque desde mi perspectiva jamás se vendió. Fue un hombre leal, fue un hombre de palabra que jamás siguió intereses personales y siempre antepuso el bien común. Y hoy más que nunca, Zapata sigue presente entre nosotros. La razón es muy sencilla. La historia que nosotros podemos ver es la que nos dice qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y de qué manera nos afecta. Bueno, además de todas esas fotografías muy interesantes en donde se ve a familiares de Zapata, se ve al mismo general, se ven a combatientes durante o después de la revolución, y cosas muy íntimas como ya en la posrevolución, como homenajes, que nos cuentan la vida nada menos que del abuelo de Edgar, de Mateo Zapata. Y esto, de manera anticipada, este libro es una probadita de lo que viene en autoría de Edgar, porque mucho tiene que ser contado a partir de la figura de su abuelo. Si ya estamos hablando del abuelo de Edgar, don Mateo Zapata, yo creo y considero importante darle voz. Si me permites, Edgar. En la página 90, un segundito porque se me movió la página. A ver, tengo un pasaje y tiene que ver con el autor, obviamente. Página 157 para ser exacto. En carta, 1981. Mira nada más qué chulo está mi niño, aseveró la joven maestra Imelda, en la casa de su padre don Mateo Zapata, allá por la colonia Morelos. El chino Edgar, su nieto, era el nuevo miembro de la familia. Todos estaban felices con su llegada. La visita había valido la pena y don Mateo una vez más se regocijó acomodándose el bigote muy orgulloso, taciturno, siempre serio. Más bien, enjuto del rostro, pensó en sus adentros. ¡Ah, qué caray! ¿Cómo es la vida? Uno cada vez más viejo y la familia crece y crece. ¿Qué hubiera dado yo porque mi papá me hubiera visto crecer? ¿Qué hubiera visto a mis hermanos? Pero qué difícil fue todo eso. Meditabundo siempre. Volvió a recordar los duros momentos de su niñez. El chino le movió los recuerdos ya entrados en los años. El chino es, como cariñosamente se le recuerda a nuestro amigo Edgar Zapata. Así lo conocían a este niño. Y bueno, este pasaje nos deja ver la manera íntima que muy pocas veces podemos encontrar en los libros. Podemos comprender a los personajes que también son de carne y hueso. Y uno puede ver un sinfín de pasajes de este tipo. Es una belleza realmente cuando uno está escuchando
interpretando y conociendo este tipo de pasajes. Aquí también se habla de un hecho controversial, la muerte del general Zapata a partir de 2 testimonios, por lo menos. Y esto también viene siendo una manera en que la historia puede ser comprendida. Nos confundimos cuando conocemos un evento que ha sido controversial. Pero ¿qué pasaría entonces cuando tenemos más de una versión? La historia es difícil escribirla porque nos antepone ante un reto, decir cómo realmente pasó, lo cual es muchas veces muy complicado. Pero lo que sí podemos hacer como historiadores es ir y conocer ese evento a partir de distintas aristas. Y este libro es prueba de ello. Te ofrece perspectivas que no se contraponen, pero se complementan. Es otra de las fortalezas que yo veo aquí. Hay un argumento bastante fuerte del autor, pero entendido lo fuerte desde una consideración, una postura, mejor dicho, del pasado, la significación del pasado, de lo que implica el general Zapata, de lo que implica la lucha zapatista en el presente. Lo dice el autor. Como comentario final, el sistema político mexicano tiene una gran deuda con el movimiento agrario zapatista y que no es arrojando migajas a sus descendientes como va a saldar la deuda con la familia Zapata, sino haciendo justicia a los campesinos. Y esto no quiere decir que el zapatismo y Zapata sean ya artículos de museo o historia de un pasado romántico. Y que para la gente del pueblo campesino, en particular de Morelos, el zapatismo no es una bandera de ayer, ni siquiera de hoy, sino es bandera del mañana. Entonces, esto nos permite también dar una comprensión de qué es y hacia dónde va este contenido. No es acto de la casualidad o de la disposición que tuvo Edgar al conjuntar todo este tipo de textos simplemente por cosas de curiosidad. Es un argumento y el argumento es fuerte. Es un trabajo arduo que ya tiene, o que le permitió, mejor dicho, haber realizado durante por lo menos una década. Quizá el autor aquí puede esclarecer un poco más en recopilar todo este tipo de información. Mucha de ella perteneciente al archivo de su abuelo Mateo. Y termino rematando al sostener que todo este tipo de trabajo lo siente Edgar. Además de ser un zapata y zapatista, ¿no? Y que al mismo tiempo le ha permitido, porque lo siente, seguir la lucha de su abuelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención y nos invita a escuchar y sobre todo a leer esos testimonios directamente en el libro, que deben, algunos de ellos muy conmovedores. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al licenciado Rubén Mendieta Benavides, que es el editor del libro con la editorial El Lirio. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias al Centro de Estudios de Historia de México por habernos invitado. Muchas gracias a su director, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias a Edgar, que me invitó a participar tanto en la edición de este libro como hoy en la presentación, y por supuesto a mis compañeros que están aquí presentes y que estaremos hablando de esta edición de Emiliano Zapata. Quiero
hablarles desde la perspectiva de la editorial, porque yo creo que los demás compañeros nos hablarán del contenido del libro, que es lo más importante. Pero quiero comenzar diciendo que Zapata vive. Y como decimos en los barrios, la lucha sigue. Y eso lo digo no como panfleto, no, porque la editorial ha sido consecuente con el tipo de publicaciones que ha venido haciendo a lo largo de 24 años que lleva Ediciones Delirio y de la cual yo soy pues el representante, digamos, quien da la cara, porque bueno, en la editorial hay muchos compañeros que sin ellos pues este libro sería difícil que hubiera visto la luz. Entonces, hablo a nombre de todo el equipo de la editorial. Y decía yo, consecuente con el perfil y el rescate de la memoria histórica, porque en la editorial no solamente publicamos literatura o publicamos narrativa o libros de texto académicos, sino el rescate de la memoria es algo que nos hemos fijado mucho porque sabemos que la memoria histórica pues, es lo que nos da un lugar en el presente y nos permite ver hacia el futuro. Entonces, me siento honrado de haber sido partícipe cuando Edgar me invitó a que publicáramos este extraordinario libro de su autoría, que fue una recopilación, es una recopilación de testimonios que hasta la fecha creo que no hay demasiados, o al menos son inéditos, esto que estamos presentando en este libro. Igual, como le dijo Alejandro, fotografías, hay muchas fotografías inéditas y eso enriquece la edición y eso pues nos trae a la memoria pues un acercamiento a lo que aconteció en esta etapa de la Revolución Mexicana. También tuvimos el honor en la editorial de publicar un libro de Alejandro, del cual pues ya se está pidiendo que se presente también aquí, que es La vida cotidiana entre los zapatistas. Tan solo el título, La vida cotidiana, es hablar de los niños, es hablar de lo que sucedía con las mujeres, qué pasaba en ese momento histórico, trascendental en la vida de nuestro país. Y ahora que publicamos los testimonios de Zapata, pues a mí no me deja más que pensar en eso que dije, Zapata vive porque acabamos de regresar de estar en una de las ferias más importantes, sino la más importante, sí, muy, muy importante, que es en Bogotá, en Colombia. Y lo que me dejó ver en esa presentación donde estuvimos con Edgar y con Moroni, fue una cosa que Zapata es un símbolo de lucha. Es un símbolo que trasciende nuestras fronteras y que será una bandera aquí en México, pero también en cualquier parte del mundo. Eso nos dice mucho porque la gente que estuvo en estas presentaciones pues se emocionaba de tener a Zapata como referente, al general Emiliano Zapata, pero también que estuviera su herencia, y su herencia hablo Edgar. Edgar, que ha tomado la bandera de recuperar esa memoria. Entonces, eso es lo que a nosotros en la editorial pues nos llena de mucha emoción, ser partícipes también de este proceso de recuperación de la memoria. Es por eso que, pues ahora que me planteó que pudiéramos estar aquí en este maravilloso centro, pues claro, le dije, yo creo que es muy importante estar aquí y también vamos a tener que estar en los barrios, en los ejidos, con los campesinos, donde
yo creo que donde nos inviten, una vez que se den cuenta que tenemos esta edición. Y es algo que con eso yo creo que logramos que el legado de Emiliano Zapata se acerque a todas esas luchas, a todas esas miradas, y yo creo que no solamente campesinas, o sea, obreras, porque todo eso lo fuimos viendo en este lugar que estuvimos, les digo, en Bogotá, en Colombia. Entonces, eso es lo que nos enorgullece y nos da mucho gusto haber sacado a la luz estos testimonios de este momento histórico. Y seguramente, como dijo Alejandro, esto solamente es el comienzo, porque hemos estado también de cerca con Moroni en el Estado de México, donde él es estudioso también del movimiento de Zapata en el Estado de México, y hay muchísima riqueza que no se conoce y que para nosotros, al menos en la editorial, será muy importante estar difundiendo. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar muy, muy presente en ustedes, que ahora que nos acompañan, muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo de estar aquí. Y bueno, pues sabemos que se está transmitiendo también vía Facebook, en fin, un saludo a los que nos estén viendo y que de verdad esta es una joya que deben de tener en la biblioteca de su casa, en la cabecera, porque es una forma de acercarse con una nueva mirada a lo que sucedió, a este momento histórico. Yo creo que es muy, muy importante en ese sentido. Entonces, yo les doy las gracias por haberme invitado y bueno, pues seguiremos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Y además, pues casi como un milagro, porque el tiraje es de 2,000 ejemplares, o sea, cosa que ya en nuestros días es, yo creo que ahí el en general estuvo muy de llegar a mucha gente con 2,000 ejemplares, ¿no? Bueno, pues entonces ahora le damos la palabra a el doctor Carlos Barreto, ¿sí? Me voy a permitir también leer su currículum. Es doctor de Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y adscrito al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, director del CICER, presidente del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, tiene muchos reconocimientos, especialmente el del Congreso de los Estados Unidos a la preservación de la memoria y el patrimonio. Y su investigación se centra en la historia regional, social y política del centro-sur de México, siglos XIX y XX, y de temas específicos como zapatismo, el bandolerismo y los movimientos sociales de los siglos XIX y XX. Es autor de los libros Rebeldes y Bandoleros en Morelos del siglo XIX, de Amparos y Garantías, Acercamientos a la historia morelense desde las fuentes judiciales y el delito de ser zapatista. Ya ha coordinado varias obras colectivas, actualmente coordina trabajos acerca del patrimonio biocultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Pues sin más, te escuchamos, doctor Carlos Barreto. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es para mí un gusto participar de la presentación de este libro, Emiliano Zapata, Testimonios de la Revolución del Sur. Agradezco la invitación, por supuesto, para esta ocasión a mi muy estimado amigo Edgar Castro Zapata y, por supuesto, al Centro de Estudios de Historia de México, representado aquí por el doctor Manuel Ramos. Quiero decir que el libro, cuando lo leí, me trajo muchos recuerdos y me provoca arrojar mi propio testimonio, porque he sido más o menos testigo de mucho de lo que aquí se ha desarrollado como un estudio histórico, como un libro, pero además
yo entiendo que el libro, de alguna forma, lo que ha venido a hacer es ir madurando las inquietudes que a nivel historiador, a nivel familiar, a nivel de presencia social, política, histórica, tiene el propio Edgar. Y antes de dar este comentario más amplio, quiero decir que yo conocí a Mateo Zapata, que es uno de los pilares de este trabajo, uno de los protagonistas, si no es que el mayor protagonista de este trabajo, junto con su papá, con Emiliano Zapata. Lo conocí en los años 70, en una de estas grandes reuniones que se hacían a propósito de estas fechas zapatistas, en agosto con el nacimiento del general, en abril, por supuesto, con el asesinato del mismo, y en noviembre, ¿no? por motivo del Plan de Ayala. Y en alguna de esas ocasiones me tocó coincidir acompañando a mi papá. Yo era un niño, digo, no hagan muchas cuentas, pero en los años 70 era yo un chamaco. Cuando en ese momento se estaba realizando la investigación que después va a dar al archivo de la palabra, ¿no? Lo que se conoce como el archivo de la palabra que tiene el INAH. Otro recuerdo que tengo muy claro, muy presente acerca del trabajo que don Mateo Zapata hizo con los zapatistas vivos en torno al Movimiento Nacional Plan de Ayala, es justamente en Cuautla, ¿no? En este edificio que albergaba la cantina del Valle de Oaxaca, y que en los altos de este edificio pues se hacían estas reuniones con los veteranos zapatistas. Siempre lo comento con Edgar, igualmente me tocó conocer siendo un chamaco, un niño, a los veteranos zapatistas que concurrían pues a arreglar ciertos temas con don Mateo, y que siempre me pareció, a la distancia, me parece pues incompatible que estos hombres tan pacíficos en aquel momento pues hayan sido quienes encabezaron la revolución. Y a Edgar lo conocí también dentro de este contexto de conmemoraciones zapatistas. Evidentemente Edgar es muchísimo más joven que yo, bueno, no sé si muchísimo, pero mucho más joven que yo. Justamente en una de estas reuniones posteriores, ¿no? a estos actos, en una cantina que me acuerdo, Edgar era muy jovencito, pero siempre acompañaba a su abuelo a estas reuniones, siempre lo acompañaba, y entonces mientras él se comía las botanas, pues los demás ya pues nos echábamos ahí el trago. Pero vamos, un poco lo que voy es que además de compañía, pues, para su abuelo, o sea, él siempre escuchaba, pues, ¿no? Estaba escuchando, estaba empapándose de todo este saber campesino, de todo este saber zapatista, pues, del cual es heredero. Y en ese mismo sentido me parece que el trabajo está escrito muy en clave familiar. Y me parece fantástico, porque yo lo que veo en este trabajo es la búsqueda de un investigador, de alguien con un gran peso, ¿no? Un gran peso histórico en su nombre, en su apellido, en la búsqueda de su familia, ¿no? O sea, él constantemente está hablando de sus abuelos, de sus tías, de sus tías abuelas, etcétera, haciendo me parece una magnífica constelación de esos personajes que de pronto por la historiografía pues va soslayando. Y también nos presenta pues como decía también Alejandro, ¿no? De carne y hueso, pues a gente que de pronto la dureza del método nos impide verla en términos personales, familiares, ¿no? Muy constantemente, pues la propia figura de Zapata pues, nos impide ver las descripciones que desde los testimonios, ¿no? Las diferentes fuentes, los estudios históricos, nos arrojan como decía, o como dice el trabajo de Mario Gil acerca de Zapata y sus hijos, un muchacho alegre. O sea, un muchacho alegre que además cuando se echaba sus copas le daba por cantar.
y con estos grupos, pues de una persona del sur. Y creo que eso es muy importante. Hablando de método, por supuesto, destaco el manejo de fuentes, destaca claramente el uso de la fuente testimonial, en una metodología que, insisto, no arranca con la revaloración de estos testimonios que se recaban en los años 70 en este programa de historia oral, pero que se ha venido reproduciendo, reutilizando, reinterpretando, y que ha dado sentido y columna vertebral pues a muchos trabajos fundamentales de los cuales pues nosotros somos depositarios, ¿no? Nosotros, me refiero aquí a los colegas, bueno, Morón y Alejandro, el propio Edgar, y yo mismo, pues los trabajos pues de Salvador Rueda, de Laura Espejel, de Francisco Pineda, del propio Carlos Barreto Marc, y de tantos otros que siguen en esta lógica y en esta tradición de utilizar con sentido histórico el testimonio oral y el testimonio escrito. Ojo, no todas las corrientes historiográficas, ni todas las universidades en el país, ¿no? Ni en el extranjero, toman en cuenta a la fuente oral como una fuente seria para el estudio histórico. Y eso me parece que es un reto que se ha venido afrontando en el zapatismo de manera constante, regular, sólida y con resultados bastante importantes. Ya no los quiero aburrir, solamente me gustaría mencionar, ya para ir redondeando mi participación y no divagar mucho, es que también a nivel metodológico, bueno, destacan pues multitud de fuentes, de las cuales pues rescatamos en su nivel de importancia dos acervos, ¿no? El acervo del archivo de veteranos de la Revolución del Sur, y bueno, el archivo pues propiamente de Mateo Zapata, y el archivo de este Centro de Estudios Históricos, ¿no? del Centro de Estudios de Historia de México. Y justamente cuando leía el trabajo, para no reiterar en el tema familiar, que me parece muy importante y que se ha venido trabajando también en otros libros, el de Felipe Ávila, ¿no? El de de las compañeras de Zapata, ¿no? Se llama Las compañeras de Zapata, que también habla de vida cotidiana, Alejandro, etcétera. Solamente mencionar que dentro de ese manejo de fuentes, sí hay información inédita, al menos para mí. Digo, tengo muchos años trabajando en el zapatismo, lo cual no quiere decir que me la sepa de todas, ¿no? Como decía la Chata Aguayo, el personaje de Armando Ramírez, ¿no? Sé que es un economista, en este caso un historiador. Pues es alguien que se la sabe de todas. No, pues no es mi caso, no me la sé de todas. Sí hay información nueva, información a nivel histórico nueva, además de las fotos que yo tenía fortuna de conocer muchas, porque el propio Edgar me las había mostrado. Pero está este documento que es la continuación del informe que el general Pablo González da posterior al asesinato de Zapata. Yo conocía ese informe y lo he trabajado y lo he leído, lo he revisado, y bueno, pone como palo de gallinero al Zapata, al movimiento zapatista, pero hay una continuación, y en esa continuación, cosa que yo no conocía, se habla de que Emiliano Zapata revivió. O sea, que hay una leyenda acerca de que Zapata, después de muerto, rompió el ataúd y se salió. ¿Perdón? Al tercer día, además al tercer día, ¿no? Pero además lo pone Pablo González en un informe, ¿no? Porque como el rumor iba creciendo,
era necesario informar, ¿no? Informar a sus superiores, pues que el general Zapata, pues estaba muerto y bien muerto, ¿no? Que eso, pues eran cosas pues de pueblo, ¿no? Y de los adictos, como se decía en aquel entonces, pues a la causa zapatista. Bueno, como ustedes saben, pues hay otras leyendas, otros mitos, otros relatos acerca de que si Zapata pues no murió, que si era un doble, que si se había ido a Arabia, ¿no? Con un compadre, etcétera, pero esta sí no me la sabía, ¿no? Y si me lo permiten, voy a leer el desmentimiento, así cita el documento Edgar, seguramente así lo tienen registrado aquí en el Centro de Estudios Históricos. Desmentimiento de la muerte de Emiliano Zapata, es un manuscrito del general Manuel Villars González. Dice, telegrama especial para la prensa. Comunicado de Cuautla, cuartel general de Pablo González, 20 de mayo de 1919, que entre la gente supersticiosa de dicha ciudad y entre los indígenas de las poblaciones inmediatas y en general entre todo el estado de Morelos, se ha esparcido una extraña leyenda acerca de Emiliano Zapata, diciéndose que este jefe, muerto por el coronel carrancista Guajardo el día 10 de abril y exhibido en Cuautla, continúa viviendo, pues que logró escapar de la caja en que su cuerpo fue colocado para ser expuesto a la pública exhibición. Esta leyenda tuvo su origen en el hecho siguiente. La caja en que fue colocado el cadáver de Zapata se abrió de ambos lados y de su parte superior, a causa de las planchas de hielo que fueron puestas en ellas para evitar la descomposición del cadáver, pues aun cuando este fue embalsamado, el fluido que se le inyectó no fue suficiente para mantener en buen estado el cuerpo durante los 3 días que permaneció insepulto. Bueno, y también hay que mencionar que, bueno, abril en Morelos es infernal el calor, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, pues era necesario, además de inyectarlo, pues, mantenerlo frío, en hielo. Los partidarios de Zapata lanzaron la versión de que el jefe suriano no estaba realmente muerto, sino que había sido víctima de un síncope que le duró 3 días, pues un síncope a balazos, ¿no? Porque pues, hacia cualquiera le da un síncope, y que cuando se le fue a inhumar, rompió el féretro en que había sido colocado, escapando con la ayuda de sus más adictos amigos y partidarios. La leyenda se ha esparcido por todas partes y tanto ha sido creída por las gentes supersticiosas y principalmente por los indígenas ignorantes, que por millares se cuentan los habitantes del estado de Morelos que tienen la seguridad de que Zapata está vivo y dispuesto a combatir contra los carrancistas. Bueno, información tan valiosa se multiplica en el libro, ¿no? Información tan en clave personal, en clave familiar, perdón por lo reiterativo, hace muy ágil la lectura, hace muy ameno, hace muy entrañable la misma, y pues bueno, invitarlos a la lectura, invitarlos a adquirir el libro, no sé cómo es la distribución. Es un libro que vale mucho la pena por la información que contiene, las fotos y también por el corazón que el autor ha puesto para la elaboración del mismo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Barreto. Y pasamos ahora a la presentación del doctor Moroni Spencer Hernández de Olarte. Es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Historia del Protestantismo en México y Latinoamérica, así como en la Revolución Mexicana, con énfasis en el movimiento que dirigió Emiliano Zapata. Miembro de la Academia de Historia Leonardo Tascón, Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Colombia. Entre sus publicaciones encontramos Ozumba, Arte e Historia, México, Gobierno del Estado de México en el 2013. Otro más, Mujeres, Historias y Sociedades Latinoamericanas del siglo XVI al siglo XX, publicado por el Gobierno del Estado de México en el 2016.
El Plan de Ayala, un siglo después, publicado por el Instituto Nacional de Antropología en el 2018, y otros en inglés que no voy a comentar porque me trabo. Entonces, ha sido profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, Colombia, e investigador en proyectos de historia oral en Claremont Graduate University en Estados Unidos de América, así como investigador del Brigham Young University. Pues adelante, Moroni. Quiero decir que es uno de los grandes impulsores de la historia del zapatismo en México y en el extranjero, sin duda alguna. Adelante. Él necesita... Pues primero les agradezco mucho el que tengan este espacio en sus agendas. Sé que todos tenemos cosas en la casa, ¿no? En la academia, en el trabajo, y darnos tiempo para escuchar a 5 personas o 6, ¿no? Creo que eso es muy bonito. También, pues le agradezco mucho a Edgar por haberme invitado a presentar su libro, que no sé qué voy a decir, porque ya dijeron todo Barreto, ya dijo todo Alejandro, Rubén, ¿no? Y las introducciones que da el doctor Manuel, pues, ¿qué digo, no? Pero bueno, le agradezco mucho a Edgar que me invite, y también le agradezco mucho a Manuel, al doctor Manuel Ramos, por abrir este espacio, que de entrada es muy bonito, ¿no? El doctor Manuel Ramos tiene un gran equipo de apoyo, está Anita, y hay más personas atrás de todo lo que estamos aquí, ¿no? Gracias a todos por estar con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué digo? ¿No? ¿Qué digo después de tantas cosas que ya dijeron, tantas cosas muy bonitas del libro? Pues yo conozco a Edgar desde hace mucho tiempo, y siempre que se dirigía a su abuelo Mateo Zapata, siempre dice mi abue. Nunca lo he escuchado decir mi abuelo, ¿no? O mi antepasado, o no, él siempre dice mi abue. Y hace mucho tiempo, no hace 2 meses, 3 meses más o menos, estaba repasando una carta de un hombre llamado Julio Cuadros Caldas. Es un colombiano que vino a México, se hizo zapatista, llegó a ser coronel en el ejército zapatista, ¿no? Zapata le da el grado de coronel, y él escribe varias cartas. Una de esas cartas que voy a basar para poder demostrar lo que ha hecho Edgar con este libro. Julio Cuadros Caldas escribió: Colombia me dio la vida y México una causa sagrada. Cuando yo leí eso dije, ok, esto como que checa con este libro, porque Zapata le dio la vida a mi amigo Edgar, desciende de él, es su bisabuelo, ¿no? Y la historia le dio una causa sagrada a Edgar. Es cierto, Edgar tiene una gran responsabilidad, ¿no? Desciende de Emiliano Zapata, estuvo, como decía Barreto, en las cantinas con su abuelo Mateo, ¿no? Conoció a Carlos Barreto Zamudio, Carlos Barreto Mar, conoció a muchas personas en su infancia gracias a su abuelo. Creo que Edgar le debía esto a su abuelo, ¿cierto? A su abue, como él dice, ¿no? Más allá de lo bonito de la edición de Ediciones Delirio, que trabaja muy bien, ¿no? Me encantó este libro, las fotografías, más allá de los testimonios, más allá de los documentos, creo que este libro es un pago por todo lo que su abue, ¿no? Le dio a Edgar Castro Zapata. Cuando ustedes lo lean, porque yo quiero que lo lean, lo compren obviamente y después lo lean, que es lo más importante, porque no sirve tener un libro en el estante, eso no sirve de nada, ¿no? Hay que leerlo. Cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que muchos de los documentos y lo que dice ese libro está basado en el archivo de la Fundación, archivo que tenía Mateo Zapata y que le legó, que le heredó a Edgar Castro Zapata. Voy a poner un ejemplo de la importancia para los historiadores va a tener este libro. Este libro es oro molido si le sabes preguntar las cosas. Este libro te abre preguntas, te abre interrogantes, ¿no? Siempre y cuando las sepas hacer. En la página número 52 hay un testimonio muy bonito que en un primer momento pues se verá incluso chistoso, pero cuando lo analizas de veras te das cuenta que te dice mucho. Es el testimonio de Ramón Cerina. Y él dice, hablando de la muerte de Zapata: no, pues al morir mi general Zapata, pues tuvimos que desmoralizarnos. Porque ya no había eco, dice Cerina. ¿Verdad? De nada, pues es como un padre de familia. Se muere el papá del hogar, se desbarajusta la familia. Y sigue el testimonio. ¿Qué te dice eso? Pues si nosotros vemos el testimonio, pues hablan de la muerte de Zapata y pues que
después de que se murió, pues se acabó el movimiento. No, si tú le sabes preguntar bien a ese testimonio, te dice más que eso. Te dice la forma en que veían a Zapata. Ahorita que hablábamos, antes de entrar aquí, Edgar me preguntó que cómo iban mis cosas allá en el Estado de México. Y las personas, los hijos de los zapatistas del Estado de México, estoy hablando de Ozumba, Mecameca, Chalco, Tenango del Aire, Juchitepec, dicen que sus abuelos o sus papás decían, es que Zapata también cuida aquí. Zapata también cabalga entre la volcana y el volcán. Es decir, ¿cómo le hizo Zapata para que un montón de personas lo siguieran? No les pagaba como Carranza, Huerta o Madero. No tenía así como el gran ejército con un montón de armas y aquí están las armas, agarren y vamos. No. A veces ni tenían armas, ¿no? Dicen los documentos que se las quitaban a los muertos para seguir la revolución. ¿Cómo le hizo Zapata para tener junto a él a un montón de hombres y mujeres, ¿no? Peleando, defendiendo su plan de Ayala, si a veces no tenían qué comer? En los testimonios vemos eso. Cuando tú empiezas a leer esos testimonios que para mí este libro está, si yo pudiera utilizar una palabra para definir este libro, yo utilizaría la palabra de sabiduría. Y ahorita les diré por qué. ¿Cómo le hizo Zapata para unir a todos? Pues simplemente no les falló, como un papá a sus hijos. Por eso tal vez cuando muere Zapata o cuando se dice que muere, para algunos no murió, etcétera, pero cuando ya no está al frente, el zapatismo empieza a ir hacia abajo. Porque era el papá, era el que unía. ¿Por qué digo que está lleno de sabiduría este libro? Porque me tocó entenderlo a las malas. Cuando yo estaba estudiando mi maestría, pues yo había leído a Pineda, Francisco Pineda, Laura Espejel, Salvador Rueda, había leído a Carlos Barreto Marc, el papá de Carlos Barreto Sánchez. O sea, yo me sentía que yo sabía todo el zapatismo, ¿no? E hice en 2010 una entrevista, me acuerdo mucho de una viejita llamada Juanita López Alarcón, que lamentablemente murió hace algunos años, tal vez 4. Y yo llegué y le dije, pues vamos a entrevistar a esta abuelita. Sí, venga tal día. Y yo llegué ese día bien creyéndome que sabía todo el zapatismo. Entonces yo me acuerdo que entramos a su solar, estaba vestida con un suétercito rojo y se sentó en un banquito de madera y yo en una piedra, si mal no recuerdo. Y pues yo empecé, no, ya soy aquí el historiador, soy el especialista, sé todo, y pues ella simplemente me va a decir información que a lo mejor yo ya sé. Y cuando le digo, a ver, Juanita, pues vamos a empezar la entrevista. Digo, sí, joven, lo que usted quiera saber. Y digo, Juanita, ¿cómo fue la revolución? Y me queda viendo Juanita con unos ojos de este muchacho tonto. Y me dice, sí, pero por ejemplo, ¿qué? ¿Qué comíamos? ¿Cómo nos escondíamos? ¿Cuándo nos visitó Zapata? Por ejemplo, ¿qué, joven? ¿Qué quiere saber? Ahí me di cuenta que los testimonios y las personas que dan esos testimonios están llenos de lo que dice Rivera Basol, llenos de sabiduría. Sabiduría que no te la da una institución, no te la da ni la UNAM, ni BYU, ni nada, te la da la vida. Y estos testimonios están llenos de eso, de experiencias de vida. Muchos de estos testimonios no son dados por académicos que escriben libros como nosotros, que dan ponencias como nosotros. No, son dados por gente que estuvo con Zapata, gente que vio a Zapata, gente que lloró con Zapata, gente que peleó con Zapata, gente que asesinó o mató a alguien por Zapata, gente que defendió con su sangre el plan de Ayala. Eso es la sabiduría, la que te dan los años, ¿no? La que me hizo entender Juanita, que es lo que viven las personas. Por eso tiene razón el doctor Barreto cuando dice muchas líneas históricas a veces no toman en cuenta la historia oral como válida. Yo digo que están equivocadas. Porque, por cierto, hay que analizarlas, hay que verlas, ¿no? Desmenuzarlas, pero sí sirven como fuente histórica. Y Juanita me lo hizo ver cuando me dijo, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué comíamos? ¿Dónde nos escondíamos? ¿Cuándo llegaba Zapata? Etcétera. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo lo único que yo les puedo decir es, compren el libro y lo más importante, léanlo. Un libro cerrado no sirve para nada, simplemente papel. Un libro abierto es eso, sabiduría. Y yo siempre termino mis pláticas con una frase que me dio otro ancianito abajo de un capulín. Y de hecho Barreto, mi esposa, todos se burlan de mí porque siempre las termino con ellos, pero en verdad sintetiza todo lo que es la Revolución Mexicana. Este hombre me dijo, Moroni, la revolución no es como el cielo azul todo.
La revolución Moroni es como el arcoíris, unión de colores. Y en verdad, cuando ustedes lean estos testimonios, que muy puntualmente los eligió Edgar, verán esos colores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moroni. Y bueno, pues nada más, entre paréntesis, aquí contamos con el original del Plan de Ayala, que también es una aportación de este centro de estudios en el resguardo de la documentación de archivos y biblioteca. Y otra cosa, comentando lo que tú habías dicho, según nos dijeron aquí en una conferencia, la imagen más difundida de algún individuo en México y en el extranjero es Emiliano Zapata. ¿Sí? Cosa curiosa. Ni Porfirio Díaz, ni Cárdenas, ni el presidente Calles, ni Limantur, ni nada. Ustedes ven la imagen del general y luego sabemos que es el general Emiliano Zapata. Por muchas razones, ¿verdad? Por muchas razones. Bueno, pues le vamos a dar la palabra ahora al autor del libro, Edgar Castro Zapata. No voy a leer su currículum porque está en el libro. Entonces, si alguien quiere leer el currículum, bueno, pues de una vez compre el libro para que se lo autografíe posteriormente aquí el doctor. Pues adelante, Edgar. Doctor, muy buenas tardes. Agradecer al Centro de Estudios pues, la oportunidad del espacio, a todos ustedes que están presentes aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, a los que nos están acompañando vía virtual, muchas gracias por la atención y agradecer a todo el equipo de aquí del centro y a mis compañeros que me antecedieron en hablar sobre este libro que es un descubrimiento de una historia familiar, un descubrimiento de más de una década, de un descubrimiento de saber sobre la historia no oficial sobre el movimiento zapatista, sino la historia vista por los zapatistas, tal como lo hemos aprendido de un gran historiador que ya no está con nosotros, el doctor Francisco Pineda Gómez, ¿no? Que manifestaba, animaba a los jóvenes y a los zapatólogos actuales, ¿no? Revisar los testimonios, las fuentes desde el zapatismo para que tengamos una veracidad sobre qué es lo que vivían, cómo sentían y cuáles fueron su percepción, ¿no? de este movimiento tan radical que tuvo en los principios del siglo XX, tal también como lo comenta el doctor John Woman, que presenta también este libro. Y ese es el homenaje no solamente a mi abuelo Mateo, sino a los hombres y mujeres que constituyeron el Ejército Libertador del Sur. Y cuando digo el descubrir una historia que no es exclusivamente familiar, sino colectiva, es tanto colectiva, pero también es una identidad de los pueblos surianos y un emblema de las luchas e inspiraciones en los movimientos sociales, culturales, estudiantiles y campesinos durante todo el largo periodo del siglo XX hasta nuestros días, ¿no? En el descubrir qué es lo que pasó después primero con los testimonios, parto sobre el nacimiento y la juventud del general Zapata, pero siempre me preguntaba, hablamos de Emiliano, hablamos de su hermano, hablamos de sus primos hermanos que también lo apoyaron en la revolución suriana, como Amador Salazar, ¿no? Pero ¿qué pasó con las hermanas de Zapata, ¿no? Los deja antecedentes, un gran libro que es clásico en la historiografía zapatista del profesor Jesús Otelo Inclán de Raíz y Razón de Zapata, que ahí también expone una parte de la genealogía de los Zapata, ¿no? Pero me dejaba inconcluso. ¿Qué es lo que pasó con las hermanas del general? Entonces, en el apartado, en el segundo testimonio, que comprenden, son 10, como lo habían comentado mis compañeros, parto del fin de las hermanas. La mayoría fueron
asesinadas en la revolución. ¿Por qué? Por tener el parentesco con el general Zapata, pero hay unas que sobrevivieron, María de Jesús y María de la Luz, activas dentro del movimiento, pero también fueron testigos en la posrevolución, ¿no? Ellas forman parte de una historia no contada, y es una oportunidad en este libro, en el segundo testimonio de la niñez y juventud del general Zapata, que lo expongo. También un Zapata que en lo personal he leído desde los clásicos hasta los historiadores recientes, pero quería yo saber, el descubrir ese Emiliano Zapata que me comentaba mi abuelo Mateo, pero él también no lo conoció. Él nació el 21 de septiembre de 1917, tenía 2 años cuando mataron a su padre. Él, por medio de la historia oral de su madre, de su abuela y de todos los sobrevivientes del zapatismo, fue él construyendo la imagen de su padre. Entonces, y lo mismo que él hizo en vida, ya tiene más de 10 años que falleció, a los 90 años, yo de manera como historiador lo descubro por medio de las fuentes que él me permitió conocer a los veteranos. Aquí está don Claudio Lira, también nieto de un gran zapatista de Los Sauces, el último campamento zapatista en Tepalcingo, que también forma parte de interesantes testimonios surianos. Entonces, es el descubrimiento, es también, pues yo también doy en las exposiciones de cada testimonio, también antecedentes inéditos, como lo que acaba de comentar el doctor Barreto, de testimonios de qué es lo que pasó. Sabemos todos de que lo que aconteció en Chinameca, que Guajardo invitó a Zapata y fue traicionado, ¿no? Simulando que Guajardo compaginaba con los ideales del Plan de Ayala y lo cita en Chinameca. Pero hay un testimonio inédito de Gonzalo Carrillo, de uno de Morelos, de Azochapan, pero hijo predilecto de Chautla de Tapia, Puebla, que es uno de los personajes que forma parte del Estado Mayor de Zapata, que él convive días antes del asesinato en Chinameca y deja ver la personalidad del mismo general, de la confianza de que le inspiraba con Guajardo, ¿no? Y él y el coronel Gonzalo Carrillo tenía sus dudas, decía, bueno, no creo que un militar a la talla como Guajardo vaya a traicionar a mi jefe Zapata, porque en la historia, dice el testimonio, no hay que los militares fueran traidores. Pero bueno, sucede lo de Chinameca, pero deja ver la personalidad del mismo general, el ánimo que como comenta varios historiadores, que el movimiento zapatista, rico en generación, en manifiestos y en iniciativas de leyes muy radicales en su tiempo, pero carecían de armamento. Entonces, el mismo Gonzalo Carrillo tiene una visión muy personal del acontecimiento que lo que diferencia a varias versiones que hay sobre el asesinato, que tenemos el de la versión de los zapatistas, de Carlos Reyes Avilés, ¿no? El mismo testimonio de Guajardo y un sinnúmero de testimonios postrevolucionarios de los mismos zapatistas, pero este testimonio deja ver la confianza que
que tiene Zapata Guajardo y el ánimo de que pues, en Chinameca le iba a ofrecer armamento, caballada, y quería seguir la revolución de Emiliano Zapata. Desgraciadamente lo toma por sorpresa y bueno, ya es sabido el antecedentes. Pero después de eso, desde muchos años, me preguntaba qué pasó después del acontecimiento de Chinameca con el zapatismo y el mismo, la imagen de Zapata, y también qué fue de la familia. Entonces hay parto sobre la vida después de la muerte de Zapata en dos personajes de mi familia. El mayor hijo del general, que se llamó Nicolás Zapata, que siendo el primogénito, pues andaba mucho en la revolución con su padre, y aparece en una de las fotos emblemáticas de la revolución. Está Villa y Zapata en diciembre de 1914, y traigan en su mente esa foto y aparecen dos niños atrás de los dos caudillos, y el que aparece atrás de Villa es mi tío Nicolás. Entonces reconstruyo la historia después de la muerte de Zapata a través de los ojos de Nicolás, y desde luego pues no podía faltar mi abuelo, el último hijo del general Zapata. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Qué es lo que pasó de la familia? ¿Cómo el gobierno se apropió de la imagen, y no solamente de la imagen, de sus ideales, de su legitimidad, sino que también a los propios hijos del general Zapata, ¿no? También dejó ver a los interesados sobre saber qué fue de la familia, qué fue de los zapatistas. Dejo ver ahí referencias bibliográficas desde Mario Gil, desde el trabajo fenomenal que hizo el padre del doctor Carlos Barreto Mar sobre el testimonio de doña Goyita, y sobre los trabajos que ha hecho Felipe Ávila, ¿no? Con trabajos emblemáticos como Las compañeras de Zapata. Entonces, dejo el antecedente. Si quieren buscar, ahondar sobre estos temas que para mí desde hace muchos años me inquietaban, más bien me siguen inquietando, sobre qué pasó, ¿no? Y lo que dejo ver es un gran homenaje, una admiración hacia el movimiento zapatista, pero también la continuidad, ¿no? La presencia de este gran legado suriano en las comunidades campesinas, ¿no? Y uno de los claros ejemplos, pues está aquí mi amigo don Claudio, de los Sauces, que el pasado 10 de abril se conmemoró, ¿no? El hecho del 10 de abril, pero en el último campamento revolucionario, que creo que es un gran homenaje para mí ofrecer este libro. Da una frescura sobre el movimiento. Dejo que los propios zapatistas hablen de sus experiencias, como Serafín Robles, que fue el secretario particular del general Zapata, que por medio de él veo al Zapata de carne y hueso. También a Jesús Chávez Carrera, que fue uno de los 10 acompañantes del Estado Mayor de Zapata, que es el que rescata el haz de oros, el caballo que le había regalado un día antes a Guajardo, a Zapata. Él forma parte de los 10, cae acribillado por 7 balazos en la espalda del general, sale desbocado el caballo, él lo rescata, ¿no? Entonces es un personaje que deja ver, ¿no? qué es lo que aconteció con el movimiento zapatista. También una biografía de un firmante del Plan de Ayala que se llamó Francisco Mendoza Palma, ¿no? Que creo que es muy, muy interesante en rescatar estos personajes secundarios para complementar esta vasta historiografía que hay del zapatismo, ¿no? Que creo que junto con el testimonio, más con las fotografías inéditas que compone este libro, creo que es una manera de transmitir a las nuevas generaciones y animar que el tema zapatista no está agotado.
hay grandes exponentes en la historia y en la historiografía zapatista, como desde Woman, desde Pineda, desde Ávila, desde Barreto, desde Rueda, desde Espejel, desde Rodríguez, bueno, vasto constelaciones de estudiosos y estudiosas del zapatismo, que creo que complementa un mosaico de tanta constelación tan rica que hay sobre el zapatismo, que creo que valía la pena pues allegar. Yo escribí este libro pues, para los jóvenes, porque siempre me preguntan en varias intervenciones en las comunidades, que para mí qué significa Emiliano Zapata, ¿no? O qué nos quieres decir de Zapata, ¿no? Pues aquí está, desde sus orígenes, quién fue sus padres, sus hermanas, qué es lo que le motivó él a enfrentar, a levantarse en armas el 11 de marzo de 1911, por qué los zapatistas y las zapatistas confiaron en él, ya lo expuso el compañero Moroni. Yo creo que eso es lo que necesitamos actualmente, es transmitir a las nuevas generaciones estos valores que la historia nos arroja, ¿no? Y es un personaje para mí, el Emiliano Zapata, universal. Se ha leído mucho, para bien y para mal, pero en estos testimonios como el de Gonzalo Carrillo, manifiesta el sentir, cómo era rígido el general Zapata, a pesar de que era muy, muy travieso, pero era muy rígido cuando en la guerra, ¿no? Y eso es lo que manifiestan cada uno de los testimonios. El último es un testimonio de los nacimientos de Zapata que dio lectura a mi amigo Alejandro. Es el descubrimiento de la historia por medio de mi abuelo, y por medio de él reconstruyo y confirmo no solamente el testimonio, pero también lo contextualizo históricamente con fuentes. Entonces está equilibrado. Pero también es una invitación para revalorar nuestra historia, revalorar estos movimientos negados de la historia oficial, pero que en los pueblos, no solamente del sur, estoy hablando a nivel general, que son emblemas, que son identidad e impulso para un mejor futuro. Gracias. Gracias al doctor Edgar. Y pues si hubiera alguna pregunta, algún comentario, pues abrimos un espacio para ello. Adelante, por favor. Le van a pasar un micrófono para que se escuche bien. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de parte de la Fundación en este instituto tan valioso, difusor de la cultura y rescate de nuestra historia. Lo digo emocionado porque pues yo estaba alejado de todo esto, ¿no? Y felicitar a los ponentes, muy breves, pero la brevedad evidencia dominio del tema, conocimiento, y realmente fueron sintéticos, pero muy precisos a los que han intervenido. Por mi parte, felicitar a Edgar con profundidad, porque no he leído el libro, estoy hablando a priori, pero lo que he escuchado, pues me da cierta pauta para tratar de especular en que se está apartando de la historia trillada, la de los libros de texto desde hace 70, 80 años, ¿no? La repetición de que Guajardo engañó a Zapata como un niño y lo masacró en Chinameca.
Platiqué con Edgar previo a su intervención y le decía de mi libro de 5 años de investigación. Lo que hace falta en nuestro país es lo que estás haciendo. Vale más los testimonios que tantas loas, que tampoco no voy a pensar que estoy en contra de las loas. No, pues son bien merecidas en el caso de Emiliano. Pero vaya, en lugar de la repetición de loas, pues creo que nos aporta más los testimonios que está aportando en su libro. Este libro también contiene muchos testimonios, Edgar. Y creo yo que aparte de aclarar los hechos históricos, ya la historia de nuestro país y las circunstancias exigen, ya no piden, exigen que la historia se depure. Lo sabemos todos que hay adornos históricos para que cuando éramos niños nos enamoráramos de Morelos, de Hidalgo, de medio mundo y tratáramos de imitarlos. La intención es muy buena, pero se fueron tejiendo. Vaya, no vayamos muy lejos. Lo sabe el licenciado Mendieta. Fue realmente, me aparto 3 minutos, 1 minuto. Fue realmente Obregón el manco de Celaya. ¿Fue en Celaya donde perdió su brazo Obregón? No. Fue en las afueras de León. En Celaya tuvo 2 victorias. Ese tipo de cosas. Tenemos que tomar el sartén por el mango y decir, vamos a hablar con altura, con civilidad, con respeto, con argumentos, con testimonios. A mí me decían, pero ¿cómo vas a creer en eso del doble de Zapata? Bueno, pues yo también. No, es una invención del pueblo, porque no querían aceptar que su líder murió y el pueblo decía, no ha muerto, como lo dijo Mendieta. Zapata vive, ¿sí? Y en muchos discursos se habló de Lucio Cabañas. Yo fui amigo de Lucio además, pero yo estuve trabajando 28 años en Guerrero y pasaron, creo, más de 30 años que la gente decía, Lucio vive. Porque pues se oían los discursos, lo que acabas de decir, y es cierto, pero lo decimos metafóricamente. No ha muerto porque está aquí en nuestra mente, está en nuestro corazón, está en nuestro accionar de cada día. No ha muerto, pero toda la gente que escucha, no todos captan ese lenguaje metafórico. Y entonces, ya ves, compadre, que te dije, sí vive, lo acaba de decir. Y pues se va corriendo la voz. Pero ahora, es necesario tomar el tema. ¿Zapata Emiliano fue realmente el muerto o no? Aparte de decir que el pueblo no acepta que haya muerto, vamos a argumentar. Aquí están testimonios de más de 50 zapatistas en diferentes épocas, entrevistados por periodistas e historiadores. ¿Qué dicen? No fue mi general. A mí me lo dijeron ahora cuando anduve con lo del libro. Y me lo dijeron en Jojutla, me lo dijeron en Chinameca, me lo dijeron en Cuautla, me lo dijeron en varios lados. La combi que me llevaba, aquí viene, en una de mis investigaciones, me quedé solo con el de la combi y le dije, no, pues yo ando en eso. Bueno, ¿y usted sabe que Emiliano no fue el muerto? No, le dije, aquí está Navarro. No estoy enterado de eso. Me hice medio magia, ¿no? Bueno, dice, no fue el muerto. Fue un compadre que tenía. ¿Qué es lo que? Bueno, pues vamos a ver si debiera ser cierto o no. Vamos a preguntar, vamos a investigar, vamos a meternos acá, vamos a estar en las cantinas, el cantor, oye, ¿y esto acá? No, pues no fue. Yo llevo 88 años aquí en Huautla, nunca he salido, y mi abuelo y mi padre y todos me decían que no fue Emiliano el muerto, fue un compadre que se le parecía mucho. Pero vamos a entrevistar a mucha gente y vamos a analizar las respuestas, vamos a procesar y vamos a ver en qué coinciden. Yo sí me atrevo a dar mi hipótesis ahí. Por eso te dije, Edgar, ojalá y comentemos. No quiero yo extenderme, sería abusar de la atención de ustedes, pero sí, nada más, Edgar, una pregunta.
iba para todo, ¿no? Fajardo fue el más feroz, más que Victoriano Huerta, el más feroz perseguidor de Emiliano. Hizo matanzas buscando a Emiliano. No lo encontraba, lo sabes, por los escondites, por la ayuda del pueblo, porque siempre le avisaba, porque estaba apoyado por la gente, por el pueblo en sí. Entonces le llegaba mucha información, pero aparte de esos escondites, no los encontraba Guajardo. Pero hizo matanzas, la de Tlaltizapán, por el 16 o 17, casi mató 200 gentes, porque ya tenía casi de la mano a Emiliano y lo ayudaron a escapar. Sanguinario, feroz, terrible. Vamos a aceptar, Edgar, que le da toda la confianza a su más perseguidor, a su más feroz perseguidor, cuando nada más lo ha tratado por carta durante 20 días, cuando lo conoció personalmente el 9 de abril, el día que le regala el As de Oros, es cuando se conocen personalmente. Me lo dijo un señor semianalfabeto de Chinameca. ¿Cómo vas a creer tú que mi general Zapata iba a ser tan para haberse dejado engañar por ese güey? Y entonces me doy cuenta que todo lo que había yo investigado coincide con lo que está diciendo este señor. Emiliano, creo que vamos a coincidir. Y si no, bueno, me disculpan, pero Emiliano fue valiente, fue intuitivo, fue desconfiado, fue hábil, fue muchas cualidades de hombre, de temple, pero la desconfianza la llevó al grado máximo, se volvió bastante desconfiado. No creo yo que Emiliano, por carta, haya decidido en sí, si este es mi amigo. Ahí lo digo, es una jugada de Emiliano y de su gente que dicen, vamos a darle en toda su maceta a Guajardo y luego vamos sobre Pablo González. Muchas gracias por su intervención. Y yo no sé si ustedes quieren comentar algo al respecto. Adelante. Está la pregunta es esta. En tan poco tiempo y por carta y siendo tan sanguinario perseguidor, somos capaces, ya no nada más Emiliano, somos capaces de irnos a meter a su guarida una invitación para comer. Muchas gracias por la pregunta y por la contribución, la opinión. Siempre es bien importante. ¿No se escucha? Sí, muchísimas gracias por la opinión que acaba de dar y la pregunta, el planteamiento. Los historiadores somos bien curiosos con ese tipo de preguntas, sobre todo las que nos hacemos nosotros y que tratamos de responder. Mi interpretación la haré al final, a su planteamiento. Lo que le quiero dejar muy en claro a usted y a todos los que están presentes y a todos los que nos siguen a través de Facebook o alguna otra red social, es de que este libro, Emiliano Zapata, Testimonios de la Revolución del Sur, es una contribución muy importante y muy interesante al zapatismo y lo sostengo yo. ¿Por qué? Si hacemos un planteamiento debatible, como en este caso la muerte, sería como ver un barco dentro de un océano, desde mi perspectiva. El libro nos ofrece mucho más que eso. Hay pistas. Por ejemplo, si nosotros vemos las fotografías que pone aquí Edgar, yo no lo había notado hasta que vi las fotografías que vienen aquí. ¡Riquísimas! ¡Excelentes! Y lo invito a que las vean. Vamos a notar que en ese ataúd que ponen al general tiene una similitud, desde mi punto de vista, Edgar, físicamente muy parecida a la del abuelo Mateo. Se alcanza a ver de perfil. Cuando yo noté esta fotografía dije, es una pista. Ahí estamos entonces. Entonces, son pistas. Era lo que yo les comentaba hace unos instantes.
híjole, para saber lo que realmente pasó, pues debimos haber estado ahí nosotros, siendo testimonio. Los historiadores se nos complica, es complicado hablar sobre historia reciente por todas las implicaciones que tiene. Ahora, ver testimonios del pasado, muchos años atrás, es un reto. El planteamiento que nos acaba de dar es muy bien visto, lo agradezco, como agradezco la invitación del Centro de Estudios de Historia de México, la invitación de mi amigo Edgar Castro Zapata. Es un honor estar aquí con todos ellos ustedes. Agradezco su asistencia y a quienes nos están siguiendo por Facebook. Estaba tan emocionado de estar en esta presentación que lo olvidé en un principio y pido unas disculpas. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer un comentario un poco en el sentido metodológico del uso del testimonio como fuente para la historia, para la construcción de los históricos. Suscribo todo lo que dijo Alejandro, y a mí me parece que sí es importante tener en cuenta que todos los testimonios orales, bueno, y también los escritos, en general todas las fuentes, pues debemos de someterlas a una crítica. Y en ese sentido, hay muchas versiones, ¿no?, acerca de la muerte del general y de la no muerte del general, muchísimas, ¿no? Tantas versiones como hay, pues no sé, de la autoría del Plan de Ayala, de muchos temas, no solamente tocantes al zapatismo, sino pues de tantos otros temas históricos que nos ocupan, que nos preocupan. Yo de pronto lo que encuentro es que en esta lógica, y me va a perdonar la licencia, la lógica de que si Zapata murió o no murió, muchas veces el comentario llega a niveles tan grandes que casi que lo podemos comparar con aquel viejo danzón acerca de Juárez, ¿no? Que decía que si Juárez no hubiera muerto, pues todavía viviría. Entonces, yo creo que es muy importante para esto tomar en cuenta la situación. A ver, ¿qué es lo que nos da el testimonio? Lo que nos da es el estado presente, digamos, en su tiempo, de la oralidad, ¿no? El estado presente del pulso social. Porque después, conforme va avanzando el tiempo, pues se le van incorporando elementos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, en la época de la reforma agraria en el estado de Morelos, pues se le incorpora el hecho de que Zapata no tan solo no había muerto, sino que cada vez que había una reunión por temas agrarios, Zapata bajaba de donde estuviera, ¿no? Bajaba a sancionar pues este tipo de reuniones. Entonces creo que todo aporta, por supuesto, ¿no? Todo aporta y claro que nosotros, pues como estudiosos del zapatismo, deudores de este gran tema, ¿no? Este gran paraguas temático para la historia de la Revolución Popular en el país, pues nos interesa, ¿no? Nos interesa todo lo que se dice. Pero sí es importante no meternos en esta lógica de es cierto, no es cierto, ¿no? O sea, creo que es importante valorar a la fuente en su contexto. Y también es importante considerar que la muerte de Zapata, la muerte o no muerte, o lo que haya ocurrido de Zapata el 10 de abril de 1919, se da en un contexto de franco agotamiento del Ejército Libertador del Sur, ¿no? Mencionaba usted la crueldad de Guajardo, en general la crueldad de la operación carrancista en el estado de Morelos fue devastadora, ¿no? No solamente, bueno, de ahí hablamos de actores, Pablo González, Jesús Guajardo, ¿no? Pero en general la operación fue devastadora, ¿no? Tan devastadora pues que la pérdida demográfica en el estado de Morelos fue brutal, ¿no? Entonces, bueno, nada más ese comentario. Muy bien, a ver, allá hay otra intervención y otra acá. Sí. Ok, sí, gracias.
Bueno, yo quisiera comenzar, antes de lanzar mi pregunta, antes de disparar, me gustaría comenzar por retomar un poco de lo que menciona el doctor Carlos, ¿no? Respecto a esta particularidad que tiene la historia oral, ¿no? Y es que hay que tomarla precisamente con bastante cuidado, ¿no? Su lectura tiene que ser también muy cuidadosa, sobre todo porque pues los testimonios, ¿no? Son pues de memoria, y la memoria es emotiva, y la memoria es la materia prima de la historia. Yo cuando revisé el libro por primera vez, me pareció un libro que era historia, ¿no? Pero leyéndolo, creo que es más que un libro de historia, ¿no? Es decir, tiene notas a pie de página, tiene citas, tiene una bibliografía, tiene un aparato crítico, etcétera. Pero sobre todo es más que, no solo es un libro para los lectores de Zapata, ¿no? Para los fanáticos de Zapata, ¿no? Sino yo, junto con lo que ustedes han venido abordando aquí en la presentación del libro, creo que también es un libro, no solo de divulgación histórica, sino un libro de la misma divulgación de Zapata, en el sentido de que pues es en cierto modo un libro íntimo, ¿no? Es un libro en cierta medida familiar, y toda historia familiar es universal, ¿no? Para cualquier lector, inclusive alguien que desconozca la historiografía de la Revolución, que no conozca la historia de México, que no conozca la historia de Zapata, creo que puede ser un material de apoyo, de difusión para conocerlo también, ¿no? O sea, estas historias de que si estaba vivo o no, o sea, son para todos interesantes, ¿no? No va a haber lector, no va a haber escucha que no vaya a parar oreja, que no le vaya a parecer interesante. Habiendo dicho esto, mi pregunta es para su autor, para Edgar. ¿Cuáles fueron los retos para ti, no solo como historiador, ¿no? Es decir, pues, sino, como fan de, uno como fan de Zapata, pues dice, Zapata es el más chingón, ¿no? Y se la pela a todos, ¿no? La selección de los testimonios, ¿no? Un archivo, por grande o por pequeño que sea, siempre tiene que ser seleccionado con mucho cuidado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vas a transmitir? ¿Qué es lo que vas a decir? Entonces, tú no solo como historiador, sino por el parentesco, ¿no? Que tienes, por tu vivencia, ¿cuáles fueron los retos que te enfrentaste al escribir, al presentar estos libros, al seleccionar los documentos? Gracias. Mira. Compañero, ¿cuál es tu nombre? Ismael, muchas gracias por tu comentario y los comentarios anteriores. Creo que desde que me decidí a estudiar historia, se lo había comentado a mi abuelo, ¿no? Voy a ser historiador para contar todo. y me decía mi abuelo, no le muevas nada, no hay que mover nada. Y vamos compartiendo con la muerte. Yo también crecí con el mito y la leyenda de la no muerte, ¿no? Y se lo compartí, le comenté a mi abuelo, como lo comento en el último testimonio. Él también me comentaba, bueno, si entonces se fue, ¿por qué no los visitó cuando estábamos niños, no? Era lógico, ¿no? Y yo, pero ¿por qué un personaje a la talla de un general en jefe del Ejército Libertador del Sur vaya y confía con Guajardo, ¿no? Pero aquí hay en el testimonio de familia, la muerte de Emiliano Zapata, ahí está la pista. Él se sentía confiado porque tenía su gente conferenciando desde anteriormente, no, sí, epistolarmente, pero tenía a un Eusebio Jáuregui, el jefe de su Estado Mayor, conferenciando con Guajardo. Feliciano Palacios, Eusebio Jáuregui, que está su foto, un chavo muy joven de 25 años conferenciando, y
y se rinde ante Guajardo en la ciudad de Cuautla. Confiando, los zapatistas sublevados, apaciguados con Guajardo, porque les iba a reconocer y que les iban a tener un beneficio. Estaba Eusebio Jáuregui, que era el intermediario epistolar de Zapata, que después, cuando matan a Zapata, antes del asesinato, Porfirio Palacios estaba conferenciando en una fiesta particular en la casa principal de la hacienda. Zapata, dice el coronel Gonzalo Carrillo, estaba en una cantina frente a la hacienda, quiere seguir conferenciando con Guajardo y va a la reunión que estaba Guajardo con sus principales colaboradores. Y bueno, sucede todo, ¿no? El asesinato. El contacto que tuvo Zapata con Guajardo, Eusebio Jáuregui, viene el cuerpo de Zapata, llega en la noche del 10 de abril. El mismo Eusebio Jáuregui, en el documento que está en resguardo en este centro de estudios, el testimonio de la necropsia del cuerpo, el mismo Eusebio Jáuregui se desdice: no, yo no conozco al cuerpo, es más, no es el jefe, no es mi jefe. Y ya después, con toda la prensa, no, pues sí es el jefe, y después lo mata, ¿no? Entonces, creo que hay pistas como dice el doctor Barreto, como lo dijiste tú, en la historia oral hay que confrontar, hay que justificar, hay que darle un contexto histórico del testimonio, reforzarlo, porque me trae mucho a mi pensamiento de niño. Hay una novela de Alejandro Íñigo, que creo que lo leyeron en los años 70 los viejos zapatistas, porque cuando yo lo leo, dice Alejandro Íñigo, cuando empieza desde Chinameca, no sé si lo hayan leído, si no, lo recomiendo, se llama Emiliano. Pasa Chinameca, dice el cambio de trajes con Jesús Delgado o Agustín Cortés, que es el que mata en Chinameca, y el jefe Zapata se va a refugiar en Guerrero. Y ahí se la pasa, ¿no? En las montañas de Guerrero, viendo las sublevaciones de Genaro Cabañas, ¿no? y Vázquez, las guerrillas. Y cuando baja en las conmemoraciones a su memoria, se espanta el mismo general ya viejito, ¿no? Diciendo: ¿qué han hecho conmigo con los gobiernos emanados de la revolución? Entonces, en Cuautla, en la tumba que le erigieron en los años 30, se espanta el mismo general diciendo: ¿pero qué han hecho conmigo, no? Yo estoy vivo. Entonces, como ya estaba viejito, Emiliano, pues lo trataban como loco, ¿no? Pero es una riquísima novela que se la recomiendo, se llama Emiliano, de Alejandro Íñigo, que es la negación, ¿no? La negación y la impotencia de los pueblos surianos de la negación de la muerte, ¿no? Y Zapata representa pues una continuidad. Y creo que el aporte de este libro es que no se concluye con estos testimonios, que los elegí porque formaron parte del archivo de mi abuelo. Hay infinidad de documentos que están a la mano de los interesados del zapatismo en un repositorio digital que se llama zapatavive.colmex.mx, que ustedes pueden consultarlos, tanto aparte de los expedientes zapatistas que tenemos en Morelos, digitalizados en esta portal, también están los testimonios orales en el archivo de la palabra, ¿no? Entonces, yo me decidí a los generales y a los compañeros del general Zapata, y también creo que seleccioné porque tuve más información de él en primera parte, ¿no? Pero también hay mucho testimonio que me han señalado sobre testimonios de mujeres zapatistas, ¿no?
que eso será para la segunda edición, ¿no? Sobre mujeres zapatistas emblemáticas, ¿no? Entonces, creo que da mucho el tema zapatista, el tema Emiliano, da mucho que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última intervención aquí para concluir. Bueno, primeramente agradecer al Presidium, agradecer a los anfitriones, por supuesto a Edgar. Y bueno, creo que el tema de la vida, si la vida del general Zapata es impresionante, pues la muerte no lo es menos, ¿no? Muere para nacer y permanecer. Yo agradezco también mucho las intervenciones de todos, las reflexiones, ¿no? Las hipótesis que nos podemos lanzar, y también quiero hacer un ejercicio de imaginación, porque la historia también sirve para eso, para imaginar los contextos y tratar de desentrañarlos, ¿no? En el libro, yo invito a que lo leamos y lo releamos. Justamente hay este testimonio, ¿no? No recuerdo si es de Jáuregui o de alguien más, pero sí está ahí, algunos párrafos, en donde comentan que, imaginemos, ¿no?, el contexto. En el centro de Cuautla, en Los Arcos, está expuesto el cadáver del general Zapata. Y de repente alguien dice, pero no era el general, lo cambiaron, era alguien muy parecido. Yo imagino, y creo que sí es posible eso, sí es posible desde la lógica del militarismo. Es decir, si el general Zapata tiene una fuerza tremenda con todos sus pueblos de alrededor, imaginemos un 11 de abril, un 12 de abril del 19, en donde justamente los pueblos de las montañas, ¿no?, Ozumba, Mecameca, los pueblos de Tlaltiquenango, ¿no?, al este, los pueblos de Tepalcingo al oriente, y tantos otros pueblos que rodean y rodeaban la zona de Cuautla, pues están en la incertidumbre, ¿no? Las noticias no corren a la velocidad del día de hoy, ¿sí? La muerte de Zapata va corriendo poco a poco, de pueblo en pueblo y de boca en boca. El ejército, yo pienso que sí pudieron haber puesto otro cuerpo con el ánimo, uno, de crear la confusión, que ese es un término importante del militarismo, crear confusión, desanimar a quienes visitaban el féretro, y seguramente muchos dijeron, no, no es cierto, no es el general, calmémonos, mantengámonos alerta, no es el general, muy parecido, pero no es él. Tal vez sí lo exhibieron un día, 2 días, a alguien más, a alguien muy parecido, al compadre o a alguien más, pues, ¿no? Pero justamente imaginemos, juguemos con estos momentos y veamos que sí puede, pues sí puedo ser, ¿no? Sí puedo ser el exhibir a alguien más para calmar ánimos, para aminorar la tensión alrededor. Y bueno, después exhibir el trofeo, ¿no? El trofeo pudo haber estado guardado mientras alguien más estuvo expuesto. Y bueno, a partir de esto pues se crean los mitos, ¿no? Si Zapata vive, si no vive, si se fue a Arabia, si se fue a refugiar a los montes, toda esta mitología alrededor de su muerte. Entonces yo invito justamente a releer cada renglón de este libro, porque nos va a dar pistas. Nos va a dar pistas que desde nuestra imaginación, desde la práctica histórica y la rigurosidad histórica también, pues vamos a poder imaginar y desentrañar y saber un poquito más del zapatismo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los presentadores, y bueno, pues nos quedan muchas dudas, ¿verdad? Cada quien tomará sus propias conclusiones, y pues para eso hay que leer, ¿no? Muchas gracias por la presentación, pues muchas gracias por la presencia de todos ustedes, y Edgar, esperamos tu próximo libro. Ya lo anunciaste, pero también tienes otro por ahí, una novela que andas pensando, ¿verdad? Que yo creo que sería muy interesante, y ahí sí la imaginación se desborda, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. La novela.